Amigas, amigos, ¿qué tal? Su programa Los Nonos tiene la satisfacción el día de hoy de presentar a una conocida ya de nosotras, una especialista en salud mental de la población adulta mayor, sobre todo, es la doctora Mariela Guerra, médico psiquiatra, con quien vamos a conversar sobre el cuidado de los cuidadores familiares de adultos mayores con Alzheimer u otras demencias. La doctora Mariela Guerra es directora del Instituto de la Memoria, Depresión y Enfermedades de Riesgo, IMEDER. Y nos gustaría, querida Mariela, que nos des luces, primeramente acerca de los cuidadores familiares y cuáles son esas otras demencias, además del Alzheimer, porque se ha hablado mucho últimamente del Alzheimer, considerando que septiembre es el mes del Alzheimer, pero sin embargo, yo abriría un poco el espectro y recordaría de que hay una reciente aprobación de la política pública para las personas adultas mayores de carácter multisectorial, acordada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en el tema, y también estamos en el mes, digamos, de las personas adultas mayores, dado que el 1 de octubre se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, y el otro contexto evidente y a claras luces, evidentemente favorable, es que estamos en el año del decenio del envejecimiento saludable, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. En este marco, en este contexto general, ¿qué nos puedes decir, Mariela, en relación a cómo proteger, cómo fortalecer las capacidades y cómo cuidar a los cuidadores familiares de personas adultas mayores con Alzheimer u otras demencias? Bueno, Oscar, qué alegría verte nuevamente en pantallas y que sea contigo con quien conversamos. Gracias. Mira, has tocado dos puntos fundamentales. Uno es que la demencia tiene muchas causas. Y eso lo vamos a conversar. Y el otro tema es el del cuidador. Con respecto a la demencia, yo quisiera decirte que hace poco di una conferencia con más de 100 personas en el auditorio de todo tipo, y cuando hice una encuesta gracias a la plataforma, y grande fue mi sorpresa cuando yo hice la pregunta: ¿qué es demencia para usted? La primera respuesta era parte de la vejez, la segunda, senilidad, y la tercera respuesta era: es una enfermedad. Bueno, me quedé muy sorprendida cuando salió el gráfico de barras, y bueno, pues el 33 a 34%, no recuerdo con exactitud, calificó que la demencia es parte de la vejez. Te doy otro dato. En una encuesta que se hizo a través de Alzheimer Disease International, se encontró que 60% de las personas que tienen demencia no tienen diagnóstico. Tú te puedes imaginar, prácticamente estamos hablando que de 4 personas con demencia, 3 no tienen diagnóstico. Y el otro dato interesante es que alrededor del 60% de personas entre profesionales de la salud, cuidadores y personas que tienen que ver con la salud, asumen que la demencia es parte de la vejez. Entonces, estamos en un terreno de gran desconocimiento, de falta de educación y de mitos. Entonces, el primer tema es que todos tendríamos que homogenizar el concepto de demencia. Demencia como un deterioro progresivo y adquirido de las facultades intelectuales, como memoria, orientación, cálculo. Yo no nazco demente, adquiero la demencia. Y la demencia no se produce de un día para otro. Es un proceso. Y esta demencia tiene muchas causas. Puede haber demencia por tumores, demencia por infecciones, demencias nutricionales, demencias metabólicas, pero la más frecuente de todas es la de Alzheimer, que es neurodegenerativa. Entonces, como tú señalabas, hay muchos tipos de demencia y el punto es que tiene que ser
esto difundido, conocido, para que los profesionales de la salud, primero a nivel de atención primaria, por lo menos tengan el concepto de qué cosa es demencia y puedan derivar oportunamente a esa persona para que un especialista pueda hacer el diagnóstico diferencial. Esto es Alzheimer, esto es demencia vascular, esto es demencia tumoral. Es más, tenemos la demencia por COVID. Esta es una demencia infecciosa. Yo quisiera precisar una lección que nos has dado al inicio, para que nos quede claro a todos. La demencia no es una etapa de la vejez ni del envejecimiento. La demencia no es una característica de las personas adultas mayores. La demencia es una enfermedad progresiva que se puede adquirir, sí, con el paso de los años, pero no significa que cuanto más años tenga yo, de todas maneras voy a tener algún tipo de demencia. No se debe tener eso como premisa, no debemos mantener ese estereotipo sobre lo que es la vejez y sobre lo que es la demencia. La demencia es una enfermedad que va a producir no solamente deterioro de las funciones intelectuales, sino que va a tener dos componentes importantes que van a ser la carga del cuidador. Una es que va a cursar con síntomas emocionales y conductuales, y dos, que va a haber un deterioro en el funcionamiento previo de la persona que padece el mal. Estas dos condiciones hacen que en el progreso y agravamiento de la enfermedad se necesite de un cuidador para que ese paciente pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque el paciente, en la medida que va perdiendo sus facultades y ya no puede funcionar adecuadamente, va a necesitar de alguien que lo ayude a vestirse, a comer, a lavarse, que le converse, que le interprete lo que está viendo, que le interprete lo que está leyendo, que le diga si tiene que vestirse de invierno porque hace frío, o que de repente le diga tienes que tomar líquido, y también que le diga a las 2 de la mañana, ¿sabes qué? Son las 2 de la mañana y no podemos salir a la calle. Entonces, tanto el deterioro del funcionamiento como las alteraciones de la conducta y de las emociones van a generar la demanda de un cuidador. Y lo que más perturba en el cuidador son los problemas emocionales y de conducta de la persona portadora del mal. Entonces, si la persona tiene demencia y come bien y duerme bien y entre comillas no fastidia, realmente solamente se le supervisa. Correcto. Por supuesto que no es lo correcto ni es lo que hay que hacer, pero no genera mayor problema. ¿Qué es lo que genera el gran estrés del cuidador? Los problemas emocionales y de conducta, porque ese paciente con demencia va a empezar a gritar, en las noches no va a dormir y se va a levantar diciendo que tiene que irse a su casa, y entonces el cuidador tiene que salir corriendo para que no abra la puerta en la calle o para rescatarlo de una ducha fría a las 3 de la mañana porque se está bañando para irse a trabajar, o porque se pasó la pila o se pasó el popó y no sabe cómo limpiarse. Ajá. O porque quiere salir, de todas maneras quiere manejar, aunque no tiene, digamos, las habilidades de antes para manejar, o porque ya se perdió una vez y quiere salir a caminar solo a la calle, o porque realmente cree que le roban sus cosas y entonces insulta y grita, y entonces ahí viene el rol del cuidador. Y tenemos dos tipos de cuidadores, el cuidador pagado y el cuidador familiar. En este caso, el tema es cuidador familiar, y empezamos por el principio. ¿Cómo elegimos al cuidador familiar? Yo creo que aquí la cultura y el machismo generan que habitualmente sea una mujer, la esposa, la hija, en fin. Bueno. Y lo grave es que felizmente tú has comenzado la presentación señalando el alto porcentaje de desconocimiento de lo que es la demencia. Si hay un alto porcentaje en lo genérico, este porcentaje debe ser mucho mayor en relación a lo específico. O sea, ¿cómo yo cuido a alguien si no estoy entrenado, preparado para identificar esa enfermedad? Y segundo, tengo que atender a quien la padece. ¿Y el amor basta? ¿O qué es lo que nos recomendaría Mariela Guerra como
médico especialista en salud mental y enfermedades de riesgo, para hacer desde la familia una respuesta de lo más efectiva posible. Lo primero es cómo elegimos al cuidador. En un contexto familiar, lo que se ha visto a nivel del mundo, no solamente en el Perú, a nivel mundial, que siempre la elegida es la mujer, y de las mujeres la elegida es la que es soltera, solterona, viuda, divorciada, o la hija que como sea, por esa parte emocional o de sensibilidad, va y visita a los padres y entonces, entonces tú encárgate de mi papá o de mi mamá, dependiendo del paciente. Y si es posible, esa hija se muda a la casa del paciente. Entonces, ¿cómo elegimos al cuidador? Y todo el trámite de la familia en general empieza con el diagnóstico. No sé qué está pasando con mi papá. Tiene cambios y lo llevan a un médico, lo llevan a otro médico, lo llevan a otro médico, siempre buscando la esperanza de buscar que no sea verdad lo que me dijeron y que encontremos un médico que me va a dar la pastillita mágica y cambió el diagnóstico. Ese es el primer crucero que enfrenta la familia del diagnóstico de una persona con Alzheimer. El segundo es, ya tenemos el diagnóstico, ahora ¿quién se hace cargo? Elegimos al cuidador. Muy bien, ¿y qué hace usualmente la familia cuando se elige al cuidador? Primero, no hay capacitación en la familia de qué es la enfermedad. Entonces, mientras yo le doy de comer y come y duerme y puede controlar pil y popó, no hay más allá. Pero ese cuidador no sabe que tiene una gran responsabilidad encima, porque tiene que cuidar cómo van esas funciones, los cambios de temperamento, qué le gusta, qué no le gusta, porque las personas con demencia ya no pueden expresarse ni decir lo que quieren, lo que sienten, lo que les fastidia. Entonces, si el cuidador no es una persona creativa, no es una persona con paciencia, observadora, probablemente no va a saber lo que le pasa a su paciente. Correcto. Entonces, ese cuidador necesita capacitarse, pero no solamente capacitarse el cuidador, sino toda la familia. Yeah. Lo tercero es que ese cuidador necesita ser entrenado porque va a tener un desgaste físico, emocional y económico, el cuidador. ¿Y por qué un desgaste físico? Porque en la medida que el cuidado avance, va a tener que movilizar a ese paciente, darle vueltas, levantarlo, sentarlo, pararlo. Ese es desgaste físico. Desgaste económico, porque vienen los hermanos y le traen la tortita, el caramelito, la manzanita, pero durante el mes hay que comprarle pañales, hay que comprarle medicamentos, hay que hacerle la dieta apropiada. Y el desgaste emocional viene porque mi mamá ya no es mi mamá. La persona que yo conocía ahora es otra, es diferente. Ya no sé a quién me estoy enfrentando. Y entonces ahí viene un gran conflicto para el cuidador, porque el cuidador no sabe si tratar al paciente como paciente o tratarlo como su mamá. No, pero, por ejemplo, ¿no? Pero usted, ¿por qué no le cambia el pañal? No, es que mi mamá no quiere. Entonces, ese cuidador está viendo al paciente como hijo y no quiere imponer. Y entonces se le va de las manos el cuidado. Y entonces viene la familia y le dice, por tu culpa, mi mamá se enfermó porque no le cambiaste el pañal. Mira, qué interesante lo que nos estás señalando, porque estás haciendo referencia a un tema que es crucial. Cuando hablaste de la familia que designa, en el momento que la familia designa, necesariamente tendría que asumir, además de designar, que la responsabilidad no es solo de quien se queda, sino que es una responsabilidad corporativa, familiar, colectiva. Y te agradecemos, Mariela, por esa precisión, esos detalles. Para ir cerrando, ¿alguna recomendación final de cuidado del cuidador, Mariela? Sí, yo te diría que en el caso del cuidador familiar hay estudios que señalan lo siguiente. Primero, que el cuidador, en su afán de cuidar bien y por el lazo emocional que existe con el paciente, cuida 3 horas al día. Hace un sobrecuidado, muchas veces porque es perfeccionista o porque cree que cuidándolo más, la enfermedad se va a detener o no va a avanzar. Entonces, este sobrecuidado genera un sobreestrés
Y el cuidador, si no se cuida, va a terminar enfermo física y emocionalmente. Y generalmente lo que se ha demostrado es que el cuidador no usa tiempo suficiente para controlar su salud, para hacer prevención y tampoco para, digamos, evitar la ansiedad, la depresión. Y son personas que a veces se mueren antes que el paciente. De tal manera que el cuidador necesita espacios donde pueda realizarse como persona en su vida personal, social, laboral, y tener espacios en los que se desconecta totalmente del cuidado si es que quiere preservar su salud mental y su salud física. Y tiene que tener también sus programas de prevención para evitar que el estrés del cuidado desate las enfermedades que puede tener como predisposición. Genial, Mariela, porque esta es la tercera lección que debe tener la familia, de que el principal cuidado del cuidador es el autocuidado, al que deben acudir los demás miembros de la familia, dispuestos a reemplazar en algunos días u horas a la persona que tiene el mayor porcentaje, la mayor responsabilidad, digamos, del cuidado. Mariela, ha sido muy esclarecedora tu presentación, realmente, y además inspiradora, porque esto sirve para en un futuro, digamos, volverte a convocar o tener aquí para algunos otros detalles de cómo debe responder la familia y cómo debe responder la sociedad y el Estado también a esta buena salud de quienes asumen la tarea de cuidado de personas con demencia, particularmente el Alzheimer. Mariela, muchísimas gracias por tu participación, por las lecciones que el día de hoy nos has brindado y esperamos contar contigo próximamente. Un gusto.